los valores mínimos. No tenemos fórmula empírica para el periodo de vibración, inclusión de las fuerzas sísmicas, y creo que por aquí más o menos quedamos, ¿verdad? Ahora sí, distribución horizontal. Entonces, en la clase anterior pues platicábamos de esto, ¿verdad? Del corte basal al límite de excedencia, o cortante basal, y que esta fuerza fuerza pues la teníamos que distribuir en todos los niveles, y luego cada una de estas fuerzas de nivel nos tocaba que distribuirla en cada uno de los miembros verticales del sistema sismo-resistente. Entonces, para esto pues hay una distribución directa. La distribución directa consiste en que esa fuerza sísmica acumulada desde arriba hasta el nivel X, el nivel X pues es cualquiera, ¿verdad? Nivel 1, 2, 3, 4, se distribuye a los diversos miembros verticales del sistema sismo-resistente que están en el piso debajo de ese mismo nivel X, tomando en cuenta la rigidez relativa de esos miembros verticales y las del diafragma en el nivel. En el proceso de distribuir las fuerzas sísmicas se tendrá en cuenta el momento de giro causado por la excentricidad del centro de masa del entrepiso respecto a su centro de rigidez, cuando el diafragma tenga rigidez importante. En casos de diafragmas sin rigidez, las fuerzas inerciales se aplicarán según la posición de las masas que generan. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere este párrafo que está en la norma de seguridad estructural 2 de Aquiles? Nosotros tenemos un edificio, aplicamos la fuerza basal que es equivalente. Ahí. Si lo viéramos en planta, nosotros tendríamos un sistema, sí, ¿verdad? Si es un sistema de marcos, algo así, ¿verdad? Tendríamos columnas, y un sistema de vigas pues en ambas direcciones. Entonces aquí, cuando se refiere a los elementos del sistema sismo-resistente, ¿qué de esto es lo que realmente resiste el sismo? Las columnas, ¿verdad? Únicamente, solamente los elementos verticales. ¿Sí? Si no fuera un sistema de marcos, si lo tuviéramos un sistema de muros, ¿qué resiste ahí la fuerza sísmica? Los muros. Y si tuviéramos una combinación, pues ambos, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos del sistema sismo-resistente. En concreto, en mampostería, pues es lo único que tenemos. Si fuera acero, tuviéramos, por ejemplo, acá unas prensas, pues ahí resistirían las prensas, ¿verdad? Y si las columnas están articuladas, que eso ya platicamos bastante, pues las columnas no harían nada, solo las prensas.
lo importante es identificar si son los muros, si son las columnas, o si son las presas, o siquiera otro, como ya no hay mucho para más, ¿verdad? Lo que resiste las cargas de sismo. Entonces, esta fuerza basal, esta, en el piso, la trasladamos acá y al mismo tiempo la subdividimos en fuerzas que se van a distribuir proporcionalmente a la rigidez de cada uno de los sistemas que resisten sismo, ¿verdad? En este caso pues sería todo el muro, acá pues serían las tres columnas. Pues es un sistema simétrico, pues es muy simple, ¿verdad? La fuerza va a ser la misma. Cuando hay cambios ahí en geometría o en rigidez, por ejemplo, si esta columna no es igual a esta, entonces pues ya no van a resistir la misma cantidad de fuerzas sísmicas. Entonces, la fuerza sísmica es totalmente proporcional a la rigidez de los elementos que la resisten. Y pues eso se refiere ahí con ese párrafo. Lo otro que dice que cuando el diafragma tenga rigidez importante, se refiere a eso. Cuando habla de una distribución directa, es justamente esto que estamos haciendo acá. Una fuerza la estamos distribuyendo directamente en los elementos que resisten la misma fuerza. Si esto fuera una losa maciza o una losa que tenga rigidez, esta losa, aparte de estas fuerzas directas, le va a transmitir torsión al elemento, ¿verdad? La única forma que no le transmitiría torsión es de que el centro de rigidez que correspondería a la rigidez de estos muros, en este caso, en cada sentido, ¿verdad? En este otro correspondería a estas columnas, coincida exactamente con el centro de masa. Si el centro de rigidez y el centro de masa coinciden, aquí no va a haber rotación. Pero si el centro de rigidez y el centro de masa no coinciden, esta fuerza de piso, nosotros vamos a decir de que pega, por así decirlo, o actúa en el centro de rigidez, pero el punto en donde hay equilibrio en el edificio es el centro de masa. Entonces lo que va a hacer el edificio es girar, esto sería al revés, ¿no?, en su centro de masa. Haz de cuentas que ustedes ponen aquí un compás y el compás, el centro, la punta es el centro de masa y el centro de rigidez es lo que lo quiere girar. Entonces eso es lo que le transmite un diafragma rígido. Si no hay diafragma rígido, digamos si fuera un techo de lámina o un techo de madera, un diafragma que no es rígido, entonces no va a haber movimiento de ninguna forma. Vamos a ver un poquito más despacio solo para más o menos que comprendan este concepto. Entonces, cuando el código nos dice, bueno, ¿qué pasa si el centro de rigidez y el centro de masa coinciden? O sea, a esta diferencia que hay entre los centros de masa y el centro de rigidez se le llama excentricidad. Hay una excentricidad en un sentido y está la excentricidad en otro sentido, ¿verdad? Porque el edificio lo vamos a analizar en ambos sentidos, que realmente es la forma más crítica a la que podría llegar un sismo. Y que eso no va a pasar teóricamente nunca, porque es probable, pero el sismo realmente va a entrar en cualquier lado en el edificio. Pero digamos, si lo agarra así de esquina, pues va a ser, por descomposición de fuerzas, que el sistema
sistema de resistencia lateral del edificio actúe todo, ¿verdad? Lo más crítico es que el sismo entre exactamente colineal al edificio, porque entonces, digamos, estos sedimentos, estos muros, no le van a hacer nada porque están en su plano de hecho. Los únicos que van a funcionar son los que están en el plano fuerte. Entonces, por eso es de que en el concepto de diseño sismo resistente, nosotros analizamos el edificio en dos sentidos, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste, o en X o Y, como quieran verlo, que realmente es la forma más crítica en la que podría llegar un sismo. Si el sismo no le llega colineal o perpendicular a los ejes, entonces vamos a hacer que actúen varios elementos a la vez, y eso es bueno. Lo más jodido que nos puede pasar es eso, ¿verdad? Porque van a haber elementos como acá que no van a servir de nada por estar en su plano de eje. ¿Recuerdan cuando veíamos el lado fuerte de una columna? Pues es la misma analogía, ¿verdad? Entonces, estos muros, digamos, que están en el plano de eje no le van a colaborar con resistencia lateral al edificio. Entonces, por eso es que lo vamos a analizar en ambos sentidos. Por eso tenemos excentricidad en un sentido y excentricidad en el siguiente. Si esto nos llegara a pasar, eso solo puede pasar con un edificio que sea simétrico en ambos sentidos, ¿verdad? Entonces la distribución de sus rigideces va a ser exactamente igual a la distribución de sus masas. Entonces no hay excentricidad. Y de todas formas el código les dice, bueno, igual el problema de excentricidad accidental. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer de que el edificio construido sea simétrico en ambos sentidos y entonces no exista excentricidad, pero si luego el usuario, por X o Y motivo, le mete una carga distinta al edificio, entonces ya desbalanceó el centro de masa. Es el privilegio, pero el centro de masa sí. Entonces el código lo que le dice, bueno, si le llega a pasar de que los centros de masa y los centros de rigidez coincidan, le mete una excentricidad accidental. ¿Qué es eso? Entonces, cuando los diafragmas tienen rigidez por constante, se deberá considerar una excentricidad accidental adicional a la excentricidad inherente que se determinará de la siguiente forma. La excentricidad inherente, pues es esta, ¿verdad? Para las fuerzas aplicadas paralelas a alguna de las direcciones de análisis, se sumará el momento inherente del giro a un momento de giro accidental, producto de una fuerza inercial multiplicada por una excentricidad accidental igual al 5% de la dimensión perpendicular de las fuerzas consideradas. Si hay fuerzas inerciales ortogonales simultáneas, se aplicarán las excentricidades correspondientes al mayor efecto, no ambas. Las fuerzas sísmicas que estuvieran aplicadas en direcciones arbitrarias se descompondrán en las direcciones de análisis y se aplicarán las excentricidades correspondientes al mayor efecto. Aquí es lo que nos dice. A esa excentricidad que ya tienen, que puede ser muy grande o muy pequeña, ya vamos a ver cómo la excentricidad grande es buena, nosotros por código le vamos a sumar el 5% de la dimensión de análisis, ¿verdad? Que es por esos temas, ¿verdad? Por si hay una descomposición luego. ¿Está más o menos claro? Entonces surgen estos conceptos de centro de masa y centro de rigidez que son pues, muy importantes. Entonces, ¿qué es centro de masa? No hay mejor ejemplo que esas cosas que vienen en la feria. Es el punto en el que se concentra el peso de un cuerpo, de forma que si el cuerpo se apoyara en ese punto permanecerá en equilibrio, también llamado centro de gravedad. Ese punto exacto que es, no necesita tener ni área, ¿verdad? Pero literalmente es un punto en donde la sumatoria de todas las fuerzas está en equilibrio. Eso es centro de masa. Y luego centro de rigidez. El centro de rigidez es el punto central de los elementos verticales de un sistema que resiste las fuerzas laterales, también llamado centro de resistencia. Es la analogía de centro de masa, solo que hablando en términos de rigidez, ¿verdad?
pues hemos estado platicando de diafragmas. Entonces, ¿qué es un diafragma? Es una subestructura horizontal o con poca inclinación. Vean cuál es el concepto, ¿verdad? Y aquí es donde pregunto yo una cosa y una qué. Entonces, es una subestructura horizontal con poca inclinación, capaz de conectar entre sí las subestructuras verticales o inclinadas que conducen cargas a la cimentación. Los diafragmas que conducen cargas normales en su plano, fuerzas cortantes en su plano también, y escasas cargas axiales. Entonces, esto es un diafragma. El diafragma lo que hace literalmente es ser un colector de cargas y transmite esas cargas a los elementos que están conectados al mismo diafragma, que pueden ser muros o vigas. No hay muchas otras opciones, ¿verdad? Y de ahí esos muros o vigas pues lo transmiten directamente a la cimentación para poder conectar columnas de forma directa también, solo que hay que seguir un capitel a la losa para que no falle por funcionamiento. Pero pues ese es el concepto de un diafragma. Y entonces tenemos diafragmas rígidos y tenemos diafragmas flexibles. Entonces, ¿cuándo consideramos que un diafragma es rígido? El análisis estructural tomará en cuenta la rigidez de los diafragmas para generar un esquema realista de distribución de fuerzas horizontales a las subestructuras verticales con rigidez lateral. No está permitido durar la rigidez finita de los diafragmas, ya que se requiere la verificación de acciones y esfuerzos internos que se desarrollan en ellos. Se exceptúan los casos en que las normas NSE permiten la aplicación de métodos simplificados. Entonces, pues, ya no nos podemos hacer los locos con la rigidez de los diafragmas. Recuerden de que teóricamente nosotros tomamos como que un diafragma rígido es infinitamente rígido, es que no se deforma, eso no es del todo cierto, pero para fines de análisis, pues así lo consideramos. Entonces, las losas macizas de concreto y losas compuestas, como el TEC, con una relación entre el luz y el ancho de 3 o menos que pertenezcan a estructuras sin irregularidades horizontales, podrán ser realizadas como diafragmas rígidos. O sea, losas en un sentido, también los diafragmas rígidos. Un diafragma rígido, pues lo más común del mundo es una losa, ¿verdad? O una losa maciza. ¿Esto será un diafragma rígido? Sí. Este es el sistema este que se llama LK. Se ponen unos casetones de metal y eso deja pues ahí un hueco, ¿verdad? Pues para aligerar el peso de la estructura. Entonces en la cresta pues de estos casetones queda una losa pues relativamente delgada. Entonces, ¿hasta cuándo podemos decir que es un diafragma que vamos a considerar como infinitamente rígido? Un metal deck pues es un caso parecido, ¿no? Al final, la forma de la lámina no es más que para ahorrar carrera. Y tenemos diafragmas sin rigidez. Los diafragmas se consideran sin rigidez cuando sean incapaces de redistribuir efectivamente fuerzas cortantes en su propio plano entre las subestructuras resistentes verticales que lo interconectan. Se deberá suponer que los elementos sin loseta o topping y las cubiertas de madera no tienen rigidez en su propio plano. Si se plantea que estas cubiertas actúen como diafragma, deberá incorporarse a reustrados o demostrar por cálculo su capacidad de transmitir cortantes. O sea, prácticamente aquí nos dice todo lo que tiene un topping como
como las losas españolas, que están aquí en la universidad. Eso es un diafragma rígido. No obstante, los entramados sin rigidez portantes en su plano sí podrán tener rigidez axial en su plano interconectado a sus estructuras verticales. En tal caso, deberá incluirse en los modelos de análisis. Es probable que esos diafragmas que no tienen rigidez, que no tengan rigidez en su plano, pero de forma gravitacional, pues sí la tienen, evidentemente, van a transmitir una carga, aunque sea libre. Entonces, ejemplos típicos: estructuras de madera, a pesar de que empiezan a tener bastante rigidez, pues estas estructuras de lámina, cubiertas livianas, entre comillas. Están estas ya no las hacen, yo creo que ahora las hacen de otro material, las de asbesto. Estas las descontinuaron porque es cancerígeno, no se sabe. Por eso ya no les venden ahora láminas de antes. El asbesto es bastante, un componente del asbesto es muy cancerígeno. Entonces las sacaron del mercado a nivel internacional. Digamos, estas losas españolas, que cuando no tienen el topping de concreto, ¿verdad?, sino solo son las baldosas de barro sobre entramados de madera, esto sí no es un diafragma rígido. ¿Cuándo no es un diafragma rígido? Piénsenlo así. Cuando viene un sismo, el sismo quiere hacer rotar la estructura y lo que va a hacer ese diafragma es deformarse. Ahí eso no es un diafragma rígido. Si el diafragma no se deforma y al no deformarse, pues para algún punto tiene que redistribuir esas cargas, entonces es cuando le transmite el movimiento a la estructura, y eso sí es un diafragma rígido. Entonces estamos claros ahí con esos conceptos: centro de rigidez, centro de masa, diafragmas. Y lo vamos a estar hablando el resto del semestre. Hay que estar ahí finito el concepto. Muy bien. Veamos esta parte del código.
sale aquí de la norma de seguridad estructural entre la 2 y la 3, veamos algunos aspectos complementarios. Por ejemplo, cuando platicábamos de el periodo de vibración, y vemos que hay una fórmula empírica, pues la fórmula analítica es esta, ¿verdad? Fórmula analítica del periodo fundamental de vibración. Vean que es 2pi por la raíz de la sumatoria, ¿verdad? Desde el nivel 1 hasta el nivel n, ¿verdad? Que sea la cantidad de niveles que sean, multiplicado por el peso del nivel, multiplicado por el desplazamiento horizontal del centro de masa. Y luego esto está dividido de la sumatoria desde el nivel 1 hasta pues, el último nivel por la fuerza que hay en ese nivel multiplicado nuevamente por el desplazamiento horizontal del nivel. Entonces, ¿por qué es que no podemos empezar nuestro análisis con la fórmula analítica? Por esta fuerza, ¿verdad? La distribución de las fuerzas de piso depende del periodo de vibración de la estructura, y el periodo analítico pues depende nuevamente de las fuerzas. Entonces nos toca que empezar siempre con una fórmula empírica, ¿verdad? Y ya con esa fórmula empírica y una distribución de fuerzas, pues ya nos podemos ir a la fórmula analítica. Aquí está lo de la excentricidad accidental que acabamos de platicar. Y algo sobre amplificación torsional, que lo vamos a ver más adelante. Y luego viene pues un método de análisis manual espectral que vamos a ver pues, también después. Entonces, pues para empezar con nuestro análisis resistente, pues ya podríamos empezar con estos conceptos básicos. Entonces vamos a empezar a trabajar con algún ejemplo. Entonces vamos a inventarnos por ahí un ejercicio y vamos a aplicar estas fórmulas al mismo, pues para que ustedes vayan viendo qué consideraciones hay que tener al respecto. Entonces, empecemos con algo por ahí. ¿Qué trabajamos? ¿Concreto o trabajamos en serio? Lo que quieran. Concreto. Marcos. Hagamos una guita, pues. Bien cuadradito o hacemos algo ahí para hacerlo más. Vamos a hacer sí y sí. ¿Les parece bien? ¿Qué luces quieren que marquemos? Seis. ¿Sí? ¿Yes? No, está para escala. Siete. Fíjate. Siete. Vale, ahí tenemos esa guía y pongámosle 2 niveles. Sí.
Entonces les dicen, miren, ingeniero, tengo esa guía y pues haga el diseño sismorresistente. ¿Por dónde? ¿Cómo? Entonces, uso. También, claro. ¿Qué tiene que ser? Hospital. Un hospital. Algo chiquito, como la ubicación. ¿Dónde lo quieren? San Marcos. Vamos a poner un tipo de suelo. Pongamos tipo D. Sí, San Marcos está bien. Este o sí. Y pongamos una altura de nivel. 3 metros, ¿eh? Si no mucho frío más. ¿Menos falta? Ya, con eso. Muy bien. Entonces, necesitamos suponer pues las dimensiones de nuestros elementos, ¿verdad? Porque al final el diseño sismorresistente es una revisión. O sea, realmente hacer diseño sismorresistente desde el inicio pues es complicado, ¿verdad? Entonces tenemos que redimensionar. ¿De qué tamaño creen que quedan esos volúmenes? También vamos al sistema estructural, ¿verdad? Marco, ¿verdad? Ahorita no sabemos si son ordinarios, si son intermedios, si son especiales. Pero ya sabemos si van a ser marcos. Entonces, ¿ya saben redimensionar ustedes? ¿Por qué? Porque así nos dijeron. ¿Ah? ¿Y por qué 40? ¿Y se cumple con el menor que? Lo reducimos. Les doy mi palabra que si yo los examino en su privado, les voy a poner a predimensionar el rato. ¿Cómo se predimensiona un rato completo? Ya se asustó primero. Esto es básico. Ah, pues, yo enseño en construcción cuando lo multiplico. ¿Cómo se predimensiona una columna? Eso ya está en el diagrama de la columna, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese curso? Ya nos engañaron en Mampo. Ah, Que ya nos engañaron en Mampo también. también, predimensionar. Ya les enseñaron, nosotros lo realizamos. En eso íbamos. Ya. Pues son marcos, está sencillo. ¿Cómo se predimensiona? Primero vemos lo del área tributaria. Las medidas principales. Sí se puede con el área, pero ya más trabajo con las pilas. Primero se dimensionan los pilas. Entonces, si van a hacer marcos, pues está fácil, ¿no? Vamos a poner vigas. Ahí dejamos esa medida X. Ahí está. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 medidas distintas.
¿no? Así que posiblemente haya varias figuras distintas. Aunque tal vez la de 5 y la de 150 tal vez son la misma, ¿no? Vale, ¿cómo se redimensiona? Redimensionamiento. Entonces vamos a poner que nuestra liga chiquita va a ser liga tipo 1, liga tipo 1. No sabemos si esta es de 1 o tal vez 2. No, la tentativamente como esta seguramente sí va a ser otra. Esta también. Y pues definitivamente esta belleza va a ser otra. Vale. Hay 3 tipos de ligas. 5.5 dividido 12.45. Bien. ¿Por qué 12? Porque es 10 veces o 12 veces la longitud total, algo así, el concepto. Algo así o así es. Así es. Entonces, la altura de la liga debería estar entre L décimos O el y L catorceavo. Ah, ¿De qué depende? Pues de lo que van a tener encima, ¿verdad? Entonces, si esto es una casa, si es, pues digamos, un uso ordinario, seguramente va a estar más por acá. Y si vamos a tener cargas pues, más grandes o más pesadas, si eso es un almacén, si es una universidad, pues probablemente vamos a estar un poco más para acá. Entonces el enunciado sugiere que es el promedio de los dos. Ese es un muy buen dato para empezar. Entonces sería 500 dividido 12. 41.67 Tenemos 41.7 centímetros. Eso es aquí al centro, ¿verdad? Y como sé que es un hospital en el que las cargas no son tan livianas, yo preferiría aproximar para acá, ¿verdad? Entonces, 45. Ese es su cuenta. Entonces, la altura va a ser 45 centímetros. Ahí está. Y ahora la base de la liga, ¿cuánto debería medir? ¿Por qué? Siempre. La base de la liga debería estar entre 2 terceras partes de la altura y la mitad de la altura. Nuevamente, más para allá, si es una liga que va a tener una carga liviana, y más para acá, si va a tener cargas un poco mayores. Entonces, 45 dividido 2 da 22,5, ¿verdad? Y 2 tercios de 45 da 30. ¿Y el promedio cuánto es? 30 más 26 punto algo, ¿no? 26.25. ¿Cuánto le ponemos? Podría ser 25, ¿verdad? Estamos casi que a la mitad. Ese puede ser un bueno. Entonces vamos a dejar nuestra viga tipo 1, una viga de 45 por 25. ¿Eso en qué libro está? Ninguno. ACI, en el capítulo 8, que es el de vigas, les da una guía de dimensionamiento. El problema es que eso funciona allá, en Estados Unidos. Aquí no. 50.
Ahora La B2, la de 6 metros. Vamos lo mismo. 50. A ver, 600 Dividido 2. dividido 10 da 60, dividido 14. 42.86. 42 puntos. 86. Vale. ¿Y el promedio? 51.43. Muy bien. 50. Vaya 50 o 55 si seguimos más o menos la misma filosofía de estar más para acá. Podrían ser 50 o 55. Ahora veamos veámoslo en 50. ¿Cuánto tiene? 5.6. ¿Y ahora la base? 2, 3, 2 tercios, 33.33. Y el otro 25. 33.33 más 25. 29.17. 17, ajá. Entonces, 30. 30. Bien. Entonces la viga tipo 2 es de 50 por 30. Les regalan la ¿cuánto va? Vamos a ver 7 dividido. 7 dividido. 10, 70 más. 14, 50. Dividido 60. 60 de altura. ¿La de qué es el 30%? Ahí está el 2%. Para eso llevo las vigas. ¿Cuántas columnas? ¿Cómo dimensionar columnas? El área tributaria dividido 400 es como 20 metros por año. Uno rápido. El 10% de la luz que va a caer. La luz que va a caer. El 10% de esa no la sabía ver. Si es 550, 550 centímetros, 55. Si fuera de las esquinas también sería de 65. Grandecita. Y vamos a hacer vamos a si llega la vida de 30, podría ser. Lo que podría hacer es que la columna se llama muy mal. Ajá, eso sí no. Entonces, en diseños intromesistentes siempre hay que aplicar el teorema de columna fuerte y débil. Entonces, bajo ninguna circunstancia, la columna debe de tener menor rigidez que la viga. Por lo tanto, la columna jamás puede ser menor al ancho de la viga. Jamás. Eso por dos motivos. Uno, los que les acabo de decir, una cuestión de rigidez. Y la segunda, que lo he dicho toda la vida, es por meramente un método constructivo. No es posible. Se lo voy a poner así. Si la columna mide lo mismo que la viga, No va a haber espacio para el anclaje. para el anclaje sí. Lo que no vamos a poder hacer es darle continuidad a las barras de refuerzo de la viga. Porque aquí viene la viga y trae sus barras acá. Y lo primero que hacen es tomar ahí, ¿verdad?
Sí. en las barras verticales de la columna. Entonces la albañil dice, lo que más le convenga, esta depende de la doble acá y esta está aquí. Entonces, por temas de anclaje, la viga siempre debería de introducirse dentro del núcleo de la columna. Entonces, nunca permitan que las barras de una viga queden por fuera de la columna. Eso es cuando el recubrimiento se tiene. ¿Cuál es el recubrimiento mínimo para una columna? 2.5. ¿Verdad? 4 o 5. 4. 4. Según quién. Espero que estén buscando más ahí, ¿verdad? En Google. Sí, me lo hace. De 2.5 a 4 sube el ACI 318. De 2.54, no. Pues llegaste este también. Pues ambas resultas están bien. Son 4 centímetros cuando las barras de refuerzo son menor al número 5. Y son 5 centímetros cuando son mayores o iguales al número 6. ¿Qué capítulo está eso? ¿Y cuánto dice la tabla? Dice pulgada y media, ¿verdad? Y para barras mayores al número 6 o iguales, dice 2 pulgadas. Entonces, podría ser que la viga tenga el mismo ancho de la columna, pero constructivamente está complicado. Entonces, ahórrense el problema o ahorren el problema que va a construir, y la mayoría de veces uno requiere que la columna sea mayor a la viga. Entonces, en primer lugar, mínimo el ancho de la viga. Idealmente que tenga una medida entre el ancho y la altura de la viga. Entonces, yo tengo una base de 25 y por eso aquí yo puse la misma base. Para que no tenga que afectar la columna. Y lo que más capacidad requiere una viga, pues es superante, ¿verdad? Porque actúa solo a flexión, solo en esta dirección. Entonces ya le estoy dando más capacidad a la viga y estoy manteniendo el ancho, pues, para que me permita poner una columna cuadrada. Entonces mi columna mínima sería una columna de 30, pero pues por lo que acabamos de platicar, voy a dejar columnas de 35 por 35, o podrían ser de 40 por 40 bien. Sí. Al buen ojo. ¿Qué hacemos aquí? Ponemos una columna cuadrada o una rectangular. Una cuadra. Por estética, si no el arquitecto. Circular. Podría hacerlo. Una mocheta. Vean que estas podrían ser más chiquitas. Vamos a cambiarlas. Estas van a ser de 30 por 30. Me llegan solo vigas de 25 centímetros. Hay que ahorrar. Esta va a ser columna tipo 1. Estas sí van a ser columnas tipo 2. Todas van a ser de 2. Entonces la columna tipo 1 va a ser de 30 por 30 y la columna tipo 2 de 35
Listo. Disculpe. Y esas, digamos, que estén en la vía por lo mismo de la erosión, no se van a afectar mucho. Es probable. Eso lo vamos a ver en todo este semestre. Dibuje. Dejémosla así. Invente, Román. Muy bien. Ya solucionamos los marcos. ¿Qué nos falta previsionar las faltas? Eso es otro punto. La 12, muy bien. Entonces, ¿cómo se predimensiona una losa maciza? Eso se lo tienen que saber todos los memoria. Base por altura. Sí. Va eso. Este sería un perímetro de 1050 por 2, ¿no? Y 1080. O 1050 de 190. Que es un par de horas. 0.12. ¿Cuánto es el peralte máximo para una losa maciza? 15. 15. 15 para una losa maciza. 12.5. Una menos. Ya 15 acá un poquito. Bueno, yo he visto que sí han fundido losas de 15. ¿no? Yo también he visto cada barbaridad. Entonces creo que son 13. Será. ¿Cuánto lo ves? ¿Qué mente dice? ¿Qué mente dice? ¿Tenemos seguidores? Yo recuerdo que hacíamos un chequeo que era de 9 años. Muy bien. ¿Dónde? De 9 a 12. 9 lo mínimo. 9 a 2. 12 debería ser tu máximo. ¿Por qué? Por el cubrimiento. ¿Cuánto es el recubrimiento de una losa? 2.5. ¿De la serie abierta? ¿Cuánto es el recubrimiento mínimo de una losa? ¿Para qué sirve el recubrimiento de concreto? Para que no. Para proteger la losa. Bueno, son 2 centímetros para una losa. Entonces, ya me preocuparon. Les voy a enseñar en qué tabla está. Para que se les quede. Título 20. ¿Está bien? Dice, especificaciones. No, búsquelo, capítulo 20. Ya se les acabó la tele. Estaba prestando atención. Así está. ¿Hay algún caso en el que, digamos, por requerimiento de carga o algo, la losa sí llega a exceder los 12 centímetros? Sí, pero ya se diseña como una placa. Ajá. No como una losa maciza, pero en que losa maciza.
está bien. Aquí no está mal. Ahí está, ¿verdad? Losas. Barra número 11 o menor. ¿Cuál es una barra número 11? Más de una pulgada, ¿verdad? Pulgada o cuarto. Entonces, 2 centímetros. ¿Sí? Entonces, aquí está bien. Expuesto a la intemperie o en contacto con la tierra, con el suelo, una columna, número 6 al número 18, 2 pulgadas. Número 5, pulgada y media, 4 centímetros. ¿Estamos? Entonces, esta tablita es el esquema. Pregunta de privado. ¿Por qué casi siempre ponemos lo menor? Porque ahí dice lo mínimo, ¿verdad? ¿Por qué no le ponemos más? Va a decir, bueno, pues sí, le voy a contar el caso. Yo estaba supervisando una estructura bastante grande y había una zapata. Y la zapata tenía doble cama. Así. El ejecutor era una puntera. Viene el arqui y cuando hizo el armado puso su zapata, puso su primer parrilla y encima de la primer parrilla puso la segunda. Es decir, hizo esto, ¿verdad? Y cuando yo le dije, mire, eso no está bien, él me respondió, pero la norma dice que lo mínimo, porque aquí el recubrimiento de la cama superior se mide de arriba para abajo, ¿verdad? No de abajo para arriba. La norma dice que lo mínimo son 3 pulgadas. Entonces yo le estoy poniendo más, pues lo mismo. ¿Qué contesta usted? No sé ¿Por qué? Tengo la razón estructural. Se reduciría, digamos, el área que trabajaría. Se lo voy a poner así. Si tiene una zapata y solo tiene una cama de hierro, la zapata mide 50 centímetros. 60 centímetros. Pero los planos no dicen eso. ¿Cuánto le pone? Pone lo mínimo, le pones más. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que va a trabajar es el núcleo del acero, porque el movimiento es el movimiento para la protección contra la corrosión. Y aparte el acero no puede subir más porque ya habría mucho concreto, no me acuerdo bien cómo, pero habría mucho concreto y ya no trabajaría bien esa parte de la flexión. Es que sí había visto el concepto de por qué no puede subir más. ¿Qué le dio un albañil típico? Le diría, son 60, le voy a poner 15. Si ya más o menos sabe, si no, lo va a querer poner al centro. Lo han visto, estoy seguro, ¿vale? En casa de poner al centro, porque nosotros, como diseñadores, que sabemos qué es lo que pasa, preferimos siempre poner lo menos posible. Y lo menos posible pues, es lo mínimo del código, ¿verdad? ¿Por qué? Ya simulaciones de gobierno. ¿Qué más? Es el mismo concepto de una viga. Toda la capacidad estructural de este elemento está dado por esto, peralte. Si ustedes empiezan a darle más recubrimiento, le están quitando peralte y la capacidad del elemento es directamente proporcional al peralte de la estructura.
A más peralte, más capacidad. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Es lo mismo que con una viga. En una viga, cuando ustedes están diseñando una viga, no meten altura nunca, meten peralte. Entonces, y el peralte es la altura menos el recubrimiento menos la mitad del diámetro de la barra. Entonces, nosotros queremos el máximo peralte posible y el máximo peralte posible lo logramos con el recubrimiento más pequeño que se puede. Y lo más pequeño que se puede, lo que se puede. ¿Estamos ahí?